Lucas capítulo 23, versículo 34, y dice la palabra del Señor. Jesús decía: Padre, perdónalos. ¿Por qué? ¿Por qué debía perdonarlos? Porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes. Dame el versículo 35 también. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, imagínese esta escena, imagínate conmigo, dejemos fluir nuestra imaginación y pongámonos en ese lugar. Jesús siendo castigado y lastimado por los soldados, burlado por la gente, por los gobernantes, la palabra clara, porque ellos tenían autoridad para bajar a Jesús. Sin embargo, ustedes conocen la historia. Poncio Pilato dice la Biblia que se lavó las manos. Él, pudiendo salvar a Jesús, no lo hizo. Él se lavó las manos y dijo que el pueblo haga lo que quiera. Jesús fue entregado a la voluntad de gente malvada. Fue entregado su vida, su cuerpo, fue entregado a la voluntad de personas malas que estaban detrás de sus propios intereses. La Biblia nos habla que Jesús fue crucificado. Ustedes conocen la historia. Pero dice la palabra del Señor que mientras Jesús estaba ahí, sabiendo que lo que ellos estaban haciendo, sin saberlo ellos estaban cometiendo un error. Ellos no lo sabían. Jesús sabía que estaban cometiendo un error, no de haberlo enviado a la cruz, porque era el propósito, que Jesús muera en la cruz. Pero el error que ellos estaban cometiendo es en hacer algo que no sabían a quién se los estaba haciendo. El error de ellos no fue ni siquiera Judas, aunque Judas cometió un error, lo sabemos, pero Judas, aunque no nos guste admitirlo, estaba dentro de la voluntad, estaba dentro del plan. Alguien lo iba a traicionar y alguien lo iba a entregar. Fue Judas el que le tocó o el que decidió cumplir con esa parte del plan. Ahora, miren lo que dice la palabra del Señor, que mientras Jesús estaba ahí, clavadas sus manos, clavados sus pies, siendo lastimado, siendo engañado. En un momento de eso, cuando tenía agua, le dieron vinagre para beber, lo lastimaban, le daban con látigos, se burlaban de él. Sin embargo, Jesús dice: Padre, perdónalos, no por lo que me están haciendo a mí, sino porque no saben a quién se lo están haciendo. No le perdones los latigazos, no le perdones al que no te pido que lo perdones al que me clavó un clavo, no te digo que lo perdones al que me engañó dándome vinagre por agua, no te pido que perdones a estos que se están burlando, a aquellos que se ríen de mí, sino perdónalos porque están haciendo algo que ellos desconocen. Y quiero hablarte de eso por unos minutos. Porque nosotros en la vida hemos sido marcados muchas veces por gente que desconocía lo que estaba haciendo en contra de nuestra vida y desconocía que estaba atacando, estaba abusando, estaba maltratando a alguien que tenía un propósito divino. La gente desconocía quién abusó, quién maltrató, quién te lastimó, quién te traicionó, quién te hirió. Quizás lo hizo aún antes de que conozcas a Cristo, pero desconocía que Dios tenía un propósito y un plan con tu vida. Aún nosotros mismos, cuántas cosas nosotros cuando vinimos al Señor decimos: Señor, ¿por qué no me salvaste antes? ¿Por qué no me rescataste antes para que yo no haga tantas locuras? ¿Dijiste eso alguna vez? Señor, ¿por qué no entendí antes la verdad para que yo no me dañe a mí mismo? Para que yo no cometa un pecado en contra de mi propia vida. ¿Por qué no entendí antes la luz? ¿Por qué no tuve antes la luz? ¿Por qué no comprendí antes las verdades más profundas del Evangelio para que yo no cometa tantos errores? Aún nosotros mismos
desconocíamos quiénes éramos o qué teníamos como propósito en Cristo. Y ahora Jesús, dice la palabra del Señor, que Él sabía que ellos estaban haciendo algo y lo que estaban haciendo no era personal, era un asunto de simplemente atacar a alguien por lo que esa persona representaba. No era contra Jesús, era lo que Jesús representaba. Si Jesús se hubiera quedado en su casa como hijo de un carpintero, nunca le hubiera pasado eso. Jesús también hubiese tenido problemas, pero sus problemas hubieran sido inherentes, hubieran estado atados a la carpintería, no hubiesen estado atados a esta situación. Jesús también hubiera pasado problemas si nunca hubiera tomado discípulos, si nunca hubiera predicado el Evangelio, pero Jesús decidió tomar el propósito y decidió comenzar a vivir una vida en el plan de Dios. Y por vivir en el plan de Dios, hubo gente que se levantó en contra de él. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Leamos Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural, dice la palabra, me están siguiendo ahí. El hombre natural, dice la palabra, no percibe las cosas que son de ¿quién? Las cosas que son de ¿quién? Del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender porque no las puede discernir espiritualmente. Ahora, la palabra del Señor nos enseña que hay gente que no tiene la capacidad de ver en tu vida lo que Dios está viendo en tu vida. Hay gente que no tiene la capacidad de ver lo que Dios está haciendo. Hay gente que no tiene la capacidad de entender lo que Dios está haciendo. Hay gente que no tiene la capacidad de percibir espiritualmente porque son naturales. Ahora, muchas veces nosotros nos ofendemos, nos enojamos y nos herimos con gente que hiere o intenta herir nuestra vida sin saber a quién se lo están haciendo. Y esto no es una palabra de venganza, porque muchas veces nosotros le pedimos a Dios que Dios actúe con venganza en favor de nosotros, ¿o no? ¿Cuántos lo han querido usar a Dios de matón alguna vez? Y dijeron, Señor, hacerme un trabajito y mirá, ya hay uno que me molesta, ¿por qué no le mandás un rayo y partilo al medio? Amén. Para la gloria de Dios, para que vea con que no se debe meter con un hijo de Dios. ¿Cuántos han orado así alguna vez? ¿O no? Ahora van así, dijeron, Señor, son re buenos ustedes. Yo pensé que los buenos eran los de la mañana, pero ustedes por lo menos en la mañana levantaron 10 la mano, acá ni uno. ¿Estamos en el cielo o no? Estoy en el cielo. Me toca a ver si no me han salido las alitas, por ahí estoy en el cielo. Porque ¿cuánto nosotros hemos orado y dijimos, Señor, envíale un rayo a este desgraciado que me robó la bicicleta, al del aire acondicionado que me lo arregló mal, al plomero que me dijo, te arreglo la cocina y no me la arregló? Padre, haz justicia en favor de tus hijos y pártelo como un queso. ¿Cuántos hemos orado así? Ahora sí va a ver que allá son más bien, vieron que no son tan buenos ustedes. Al final los de la mañana sí son los buenos. ¿Por qué? Que queremos que Dios haga justicia, pero la justicia de Dios, dijo Jesús, yo no vine a condenar al mundo, yo vine ¿a qué? ¿A qué vino Jesús? A salvar. Jesús no vino a condenar, Jesús vino digan conmigo, para salvación. Jesús vino para salvación, no vino a condenación. Y nosotros muchas veces queremos que Dios actúe para condenación. Queremos que Dios haga justicia y decimos, y que el Señor haga justicia y que Dios, y vean esta manga de incrédulo. La Biblia dice que no te puedes poner a entender a la gente que no percibe lo que Dios sí percibe de tu vida. Por eso dice la Biblia que muchas cosas que nosotros hacemos para los que no conocen a Dios son locura. Dice la Biblia eso. Mateo capítulo 13, versículo 13 dice, todo el mundo los odiará a ustedes. ¿Por qué? Por causa de mi nombre.
pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Ahora, dice la palabra del Señor que por causa del Evangelio, por causa del nombre de Cristo, habrá gente que te va a odiar. Uno dice, ¿por qué me odian a mí? ¿Por qué se ponen en contra de mi vida? ¿Por qué mis compañeros no me quieren? ¿Por qué mis compañeros me traen tentaciones? ¿Por qué mis compañeros se burlan? ¿Por qué me dejan de lado? ¿Por qué la familia no me quiere? Dice la Biblia que por causa de mi nombre te odiarán. Pero Jesús lo entendía eso y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A Jesús le dolían los clavos en las manos. Los latigazos duelen. Que esté pasando un momento, por eso no me quiero imaginar lo difícil que debe ser, lo duro que debe ser estar en esa situación, clavado en una cruz, que se burlen, que te peguen, que te claven, que te pongan una corona de espinas, que tengas sed, pidas agua, te den vinagre. ¿Es horrible o no? A Jesús le dolía y le molestaba todo eso. A Jesús los latigazos le dolían. No era porque era Jesús, los latigazos no le molestaban. Pero Jesús estaba preocupado o estaba enfocado en intentar comprender lo que ellos no podían comprender. Cuando te ofenden, te duele. Cuando tus compañeros te dejan de lado, te duele. Cuando tu familia te deja de lado, te duele. Cuando tu familia te burla, te duele. Cuando antes todos hacían un asado y el primero que llamaban eras a vos porque eras el arlequín, el payaso de la familia, que tomaba un poquito y contaba chistes, agarraba la guitarra y cantaba folclore. Bueno, algunos lo siguen haciendo, pero no tiene nada de malo tampoco. Pero ahora ya no te invitan más y te duele. Cuando tus hijos no los invitan, te duele. Cuando se ríen de vos, te duele. Cuando se burlan de tu iglesia, cuando hablan mal de vos, cuando hablan mal de tu familia. A mí me duele cuando la gente habla mal de mí, te lo tengo que admitir. No es que voy a decir, sí, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No es tan fácil, ¿o no? No es tan fácil ponerse en el papel de perdonador y decir, perdónalos, Señor, no sabe lo que hacen. Yo soy un pastor. No, duele. Cuando hablan mal de esta iglesia, duele. Cuando hay gente que está esperando que nos vaya mal y prefieren que nos vaya mal antes que nos vaya bien, duele. Cuando hay gente que está esperando que te vaya mal antes que te vaya bien, es doloroso. Cuando en tu vida hay logros y no encuentras gente que lo celebre contigo. Cuando lograste algo en tu casa y tu familia, o aquella gente que no ve, porque no son malos, no tienen una percepción espiritual de las cosas. Y cuando prosperaste dicen algo raro debe andar, porque no conocen el sentido espiritual de la prosperidad. Y cuando todo lo que hagas bien, en vez de que alguien lo celebre, alguien se te burla. Y encuentra la manera de entristecerte. Duele. A Jesús los latigazos lo dolían. Jesús no decía, peguen más latigazos porque a mí no me duelen. Yo soy el Hijo de Dios, no soy, sí le dolía. Sangraba. Tenía dolor. De hecho, se sabe que lo que ha matado a Jesús fue el dolor, la deshidratación, la angustia y el estrés. Porque no hubo ninguna herida mortal. Morían del estrés que le provocaba estar en una cruz colgado. Jesús murió por eso. Ahora eso duele. A nosotros también nos va a doler, pero Jesús veía todo desde la dimensión de la cruz. Si yo hubiese sido Jesús, yo me bajo. Si hay gente que me provoca, porque nosotros decimos, a mí no me va a provocar nadie, conmigo no se va a meter nadie, a mí nadie me va a decir nada. Si yo hubiese sido Jesús y si me hubieran provocado o me hubiesen provocado, yo me hubiera bajado. Me bajaba, los cacheteaba un rato a todos. ¿Querés que me baje? Me bajo, pum, los agarro a cachetazos. Después me subo, me cuelgo solo, no tengo ningún problema. Pero que bajo, me bajo.
y que les pegue un buen susto, les pega un buen susto. Jesús podía haber hecho una manifestación espiritual, de hecho, como se la mostró a sus discípulos, de transfigurarse, de volverse un ser, un ente espiritual, un ser espiritual que causa asombro. Podía haber hecho de todo, pero no lo hizo porque Él tenía que morir y porque Él no tenía que convencerlos con una manifestación. Ellos simplemente tenían que creer en la palabra que ya había sido dada, pero no lo veían. Y hay gente que no lo ve, hay gente que no ve lo que Dios está haciendo en tu vida. Hay gente que no entiende lo que Dios está haciendo en tu vida. Hay gente que nunca va a comprender o no le costará mucho comprender que tu vida ya es diferente, que no eres el mismo que antes. Pero Jesús, viendo las cosas desde la cruz, decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros muchas veces hablamos de perdón dentro de la iglesia y decimos: Señor, sí, lo hemos perdonado. Pero hay cuántas cosas que aún nosotros, sí, ya sabemos que los perdonamos. Sí, ya sé que los perdoné. Pero todavía en nuestro corazón no estamos buscando salvación. Porque Jesús perdonó para salvación. ¿Y cuánta gente en nuestra vida dijimos perdono? Quizás nunca más vuelva a la amistad. Quizás tengas que perdonar a un marido golpeador, que no estás más con él. Quizás lo tengas que perdonar. Y nosotros decimos: déjalo ir, soltalo. Todo eso es verdad. Pero también decir: Señor, sálvalo. Señor, yo lo perdono, pero Señor, también salva a aquel que me robó. Señor, yo perdono a aquel que violentó mi vida. Yo lo perdono, pero Señor, sálvalo. Porque él no sabía lo que estaba haciendo. Señor, salva a esa persona. Yo sí he perdonado, me siento libre, pero que ahora también nosotros podamos decir: Señor, sálvalo. Yo quiero el perdón para mí, quiero el perdón para él, pero también quiero que lo salves. Porque ahora yo veo las cosas desde la cruz. Yo ya no veo las cosas. Jesús ya no estaba entre la multitud. Jesús estaba en la dimensión de la cruz. Y ahí es donde tenemos que ver nosotros las cosas. Porque desde la dimensión de la cruz de Cristo, que estamos juntamente crucificados con Él, ya no buscamos condenación para nadie. Ahora buscamos salvación. Y quizás ahora aquella persona que te ha causado daño y que antes dijiste: Señor, lo pongo en tus manos. No saben cómo el Señor me tuvo que ministrar con esta palabra a mí, te soy sincero. Y decimos: Señor, ahí está, te lo entrego. Haz lo que quiera. Si le puede ir mal, mejor. Haz lo que quiera, Señor. Pero si le va pésimo, gloria a Dios, yo te adoro. Yo lo perdono. Pero si le va mal, bueno, Él se la buscó. Pero ¿cuántos de nosotros podemos decir, además de decir: Señor, lo perdono, decir: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen, sálvalo? Señor, perdona, de mi vida no esperaré nada malo que le aconteja. Es difícil, ¿verdad? No es sencillo. Es muy difícil comprender esto, pero los que tenemos la percepción espiritual podemos decirlo. Quizás nunca lo hemos hecho, pero a partir de hoy nosotros podemos levantarnos y decir: Señor, no solamente lo perdono para sentirnos bien, porque a nosotros nos han enseñado que el perdón es sentirnos bien. Oh, sentite bien, hermano, perdoná, sacate esa mochila, sacate esa carga, sacate ese peso, no camines con peso. Y eso es verdad, porque dice la Biblia, Jesús dice que la cárcel, el no perdonar es como una cárcel. Que había un hombre que le debía 1,000 pesos a un rey. Y el rey lo llamó y le dijo: pagame lo que me debes, porque antes las deudas se pagaban de otra manera. Y este le suplicó y le dijo: Jesús,
Dice Jesús que le suplicó al rey, le dijo, por favor, perdóname la deuda, tengo hijos, tengo muchas deudas, tengo mucho que pagar. Este juez lo perdonó, pero este hombre salió de ahí y encontró uno que le debía 300 pesos. Y dice que empezó a ahorcarlo hasta casi matarlo y lo envió a la cárcel. Y el rey se enteró y le dijo, ¿por qué no hiciste con él lo que yo hice con vos? A veces no cobramos dimensión todo lo que se nos ha sido perdonado a nosotros. Y la Biblia dice que ese hombre fue enviado a la cárcel. Y hay mucha gente que se sacó la mochila, pero está en la cárcel. Dice, está bien, yo lo perdono al pastor, pero nunca más voy a volver a la iglesia. Está bien, yo lo perdono al líder, pero nunca más voy a servir. Está bien, yo lo perdono a mis compañeros, a mis hermanos, pero a mí nunca más me van a ver involucrado en nada. Y hay gente que dice, yo pastor acá estoy, de mi casa a la iglesia, de la iglesia a mi casa, no molesto, no me voy a involucrar con nadie, entre Dios y yo nos entendemos. Pero Jesús dice que si también recibís lo que Él tiene, también tendrás que amar su causa. Amar la causa de Cristo, amar a Cristo, pero amar la causa. Y usted dice, no, pero yo no me quiero involucrar. Tendrás problemas donde vayas. Si usted dice, yo no salgo de mi casa para no tener problemas, vas a tener problemas con una cañería, tendrás problemas con tu heladera, tendrás problemas con tu cocina, tendrás problemas eléctricos, siempre tendrás problemas. No hay nada, ni ningún lugar que te ayude a no tener problemas o a no meterte en problemas. Aún estando solos, nos metemos en problemas. Sin nadie nos metemos en problemas. Nos hablamos nosotros mismos y nos metemos en problemas. Pero qué importante es que nosotros entendamos que por la causa de Cristo, ya no solamente liberar y sacarte el peso y la mochila, sino que también ahora por causa de Cristo, ahora quizás tengas que ir o tengas que volver a tu lugar, tengas que ir a tu lugar de servicio. Tengas que decir, bueno, romper esa mentalidad, yo no me involucro más en la iglesia, en nada, porque a mí me hirieron mucho. Oiga, sí, donde vayas te van a herir. Donde vayas alguien te va a pisar el pie. En donde estés alguien hará o dirá algo, aún sin saberlo y sin conocerlo. Hoy a la mañana contaba la experiencia que yo siempre decía, hágale una sonrisa al que está al lado suyo. Hacele una sonrisa al que está al lado suyo. A ver. Bien, yo siempre decía eso, pero yo siempre decía, aunque tengas 2 dientitos, hacele una sonrisa. Y un hermano que tenía 2 dientitos se enojó y dijo, usted se está burlando de mí, se fue de la iglesia. Yo le dije, no, pero a mí tampoco me quedan tantos, le dije, no es por... Y no, se fue de la iglesia. Yo nunca tuve la intención de ofenderlo. Hay cosas que digo que no tuve la intención de ofenderlo. Hay palabras que predico que la gente piensa que yo se las predico a ellas o a ellos. Y el error está en ellos, no está en mí. Y ese es un error y también es un pecado. Y yo tengo que decir, Señor, perdónalo porque no saben lo que están diciendo. Pastor, usted predicó porque dijo, porque se enteró. Si usted cree que yo tengo que usar la plataforma para decirle algo a alguien, usted se equivoca, porque yo no necesito la plataforma. Porque también sé hablar ahí abajo y abajo me sale mejor. Y yo tengo que decir muchas veces, Padre, o tengo que aprender a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gente que divide, tenemos que decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo preferiría que Dios haga justicia, te soy sincero. Termino con esto. Yo preferiría que Dios haga justicia y preferiría que Dios mande un rayo y los parta. Me gustaría más esa versión de Dios. Pero te puedo asegurar que si Dios tendría que hacer eso, hace rato ya lo tendría que haber hecho conmigo. A mí me gustaría más la versión de un Dios que obre más rápido, que Dios actúe más. Señor, se metieron conmigo, anda, por favor, acá te paso la dirección, búscalo. Se llama así, hace justicia. Me gustaría la versión de ese Dios a mí.
pero te puedo asegurar que Dios ya también tendría que haber hecho justicia conmigo. Entonces Jesús dice, Jesús no solamente habla y nos enseña que su perdón no era para Él, el perdón era para ellos. Y la gente lo provocaba, pero Jesús no era mezquino. Jesús no fue mezquino, la gente lo provocó y le decía, sálvate a ti mismo, sálvate, no seas tonto, sálvate. Eso es lo que te dice la gente, eso te dice tu mente, sálvate, haz las cosas vos solo, no te metas con nadie, haz tu vida, anda, no te metas con nadie, anda y involucrate lo menos posible, sálvate a vos mismo. ¿Qué vas a andar pensando en otro? ¿Qué te vas a meter a hacer? A ayudar, a servir, a dar. ¿Qué te vas a meter en eso de la causa de Cristo? A Jesús le decían, sálvate, pero Jesús no era mezquino. Gracias a Dios que no fue mezquino y pensó en nosotros. Y qué bueno que nosotros no pensemos en nosotros, nosotros también pensemos en otros. Porque si nosotros aprendemos a pensar en otros, en el tiempo, en la historia, y habrá gente que también pensará en nuestros hijos. Habrá gente que, dice la Biblia, dice la palabra del Señor, la Biblia nos enseña que con nuestra generosidad nosotros hacemos caminos para nuestras generaciones. Y qué bueno que nosotros, hermanos, podamos decir, Señor, acá estoy. Prefiero hacer justicia, pero no mi justicia. Porque si fuera por mi justicia no queda nadie. Que sea tu justicia. Y tu justicia siempre será para salvación. Y yo quiero ver mis generaciones bendecidas. Y quizás tengas cosas en tu corazón. Diga, sí, yo no lo odio. A mí no me molesta. Yo ya me he liberado. Pero quizás tengas que soltar el perdón en la dimensión de la cruz de Cristo. Porque también Dios te acercará a salvación a mucha gente a través de tu vida. Y quizás hay muchos compañeros que no los odias, pero los tenés ahí. Pero un día van a venir buscando de Cristo. Porque siempre cuando hay algún enfermo en tu familia, ¿a quién buscan? A vos. Ellos se te burlan, pero cuando necesitan oración, ¿a quién van? A vos. Ellos se te ríen, pero cuando necesitan un consejo, ¿a quién van? A vos. Ellos se te burlan, pero cuando están con la soga al cuello, cuando están en terapia intensiva, ¿a quién buscan? A nosotros. Cuando están enfermos, a nosotros. Por eso, cuando nosotros vemos todo de la dimensión de Cristo, cuando alguien habla mal, cuando alguien dice algo mal, decimos, Padre, perdónalo, porque no sabe lo que está haciendo. Se está metiendo conmigo, Padre, pero perdónalo, que se salve. Perdónalo, Padre, que sea para salvación. Que sea para salvación. Padre, lo perdono para que Él pueda tener un encuentro contigo. Y esto es lo que Jesús nos dice. Por eso la palabra dice que por causa, quiero que te pongas de pie. Vamos a ponernos de pie. Vamos a terminar acá. La Biblia dice que por causa del Evangelio de Cristo, dice la palabra del Señor, nosotros seremos odiados. Pero también dice que por causa del Evangelio, la palabra dice, la Biblia dice que echará fuera demonios. La palabra dice que por causa de Cristo te odiarán, pero también la Biblia dice que por causa de Cristo te seguirán. La Biblia dice que vendrá a ti gente que no has conocido. Dice la palabra que por causa de Cristo habrá muchos que te odiarán, pero otros vendrán a ti. Dice, a causa del Señor tu Dios vendrán gente que no has conocido. Por la causa de Cristo comprarás sin dinero. Por la causa de Cristo sanarás enfermo. Por la causa de Cristo, dice, aunque bebieses cosa mortífera, a vos no te hará daño. Porque por la misma causa de Cristo, que levantará mucha gente en contra de tu vida, por causa de Cristo también verás milagros, alcanzarás cosas sobrenaturales, abrirás puertas, romperás cadenas, desatarás a mucha gente y traerás libertad sobre mucha familia. Por la misma causa de Cristo, tú y tu casa se salvará, porque la palabra dice que esa es la promesa del Señor. Y cuando nosotros entendemos esta verdad, nosotros comprendemos que somos la puerta de salvación para toda nuestra familia.
Hay gente que conocerá a Cristo a través de tu vida, hay gente que ni siquiera está acá y aún gente que no ha nacido, pero tú eres la puerta de salvación para toda esa gente. Por la misma causa de Cristo, que habrá otros que no te quieran, solo decí: Padre, perdónalos porque no saben lo que hace, porque yo he sido puesto y llamado para salvación de generaciones y generaciones en la tierra, en el nombre de Jesús. Aleluya.